regresa al pasado y redescubre la comida de los parques temáticos que deleitó a los visitantes mucho antes de Epic Universe. Estos bocados olvidados definieron la gastronomía de los parques de diversiones, nostálgicos, originales y deliciosos. Antes de que las piernas de pavo se popularizaran, el pollo frito servido en cestas forradas de papel era un clásico de los parques temáticos clásicos. Imagina muslos crujientes, contramuslos dorados y galletas hojaldradas como acompañamiento. Todo ello disfrutado en mesas de picnic de madera con un tenedor de plástico y un helado de cerveza de raíz cerca. Parques como Knott's Berry Farm y los primeros Six Flags hicieron de las cenas de pollo frito parte de la experiencia, no solo una comida. Importaba porque se sentía como una cena de domingo, portátil, sustanciosa y para compartir. Las familias se sentaban juntas, se limpiaban los dedos grasientos con servilletas de papel y veían pasar a los toboganes de agua de troncos. Con el tiempo, la comida rápida reemplazó las opciones para sentarse. El pollo frito tardaba demasiado en servirse, requería demasiada limpieza y perdió ante las hamburguesas y las porciones de pizza. Pero un bocado de auténtico pollo frito con hueso podía transportarte a una época de parques más sencilla, donde las atracciones eran emocionantes, la comida era casera y todos comían juntos. Era un desastre, sí, pero totalmente mágico. Antes de que los hot dogs de 30 centímetros y las salchichas envueltas en pretzels dominaran los puestos de comida, nada superaba a un clásico corn dog recién salido de la freidora, envuelto en papel encerado y servido por un adolescente sonriente con una gorra de papel. Estas delicias fritas estaban por todas partes en los años 60 y 70, especialmente en parques de diversiones familiares y atracciones tipo Feria del Condado. La masa de harina de maíz era dorada, ligeramente dulce y crujiente por los bordes. La mojabas en mostaza amarilla y paseabas como si fueras el dueño del centro comercial. Importaba porque era comida divertida. Sin cubiertos ni plato, solo pura alegría nostálgica. Con el tiempo, perdieron terreno ante delicias más instagrameables, como los churros arcoíris y los bocadillos gourmet. Pero los corn dogs clásicos tenían sabor, tradición y un toque lúdico inigualable. Hoy en día todavía se pueden encontrar, pero rara vez son tan frescos o nostálgicos. ¿Quieres saborear la historia de los parques de atracciones? Consigue un corn dog de papel encerado, dale un mordisco y viaja en el tiempo a la época de los juegos de mesa. Mucho antes de los tacos bowls o los helados de churros, los parques de atracciones antiguos servían tacos en humildes barquitos de papel. Tortillas duras rellenas de carne sazonada, lechuga rallada, queso amarillo brillante y sobres de salsa picante aparte. No eran auténticos, pero eran deliciosos con un toque nostálgico, como los de un almuerzo escolar. La tortilla siempre se quebraba a la mitad y la lechuga siempre estaba un poco marchita, pero a nadie le importaba. Los parques temáticos de los años 70 y 80 adoraban ofrecerlos como alternativa a la típica hamburguesa con papas fritas. ¿Por qué importaban? Porque se sentían un poco exóticos en aquel entonces, un guiño al estilo internacional, en un mundo de corn dogs y algodón de azúcar. Con el tiempo, a medida que los patios de comida se modernizaron y los menús se expandieron, estos tacos kitsch desaparecieron, reemplazados por puestos callejeros de tacos y tazones de ensalada. Pero esos barquitos de papel guardaban recuerdos tan vívidamente como el queso cheddar rallado. A continuación, postres congelados, bocadillos clásicos y dulces básicos que hicieron que la espera en la fila valiera la pena. Mucho antes de que Dole Whip dominara el mundo de los postres congelados, existía el Banana Whip, un postre suave que sabía a pastel de crema de plátano congelado. Servido en conos con espirales o vasos de papel, era dulce, cremoso y lo suficientemente tropical como para sentirse como en unas vacaciones. Los parques temáticos de Florida y California, especialmente aquellos con temática de selva o safari, hicieron del Banana Whip una oferta destacada durante los años 70 y principios de los 80. ¿Por qué era importante? Porque se sentía nuevo y refrescante en un mar de chocolate y vainilla. A los niños les encantaba el sabor. A los padres les encantaba que no fuera tan engorroso como el helado derretido. Pero a medida que más colaboraciones con marcas se apoderaron de los menús de los parques, como Dole en Disney y las golosinas de Coca-Cola en otros lugares, el helado de Banana Whip desapareció silenciosamente. Todavía se puede encontrar una versión en alguna feria estatal o atracción de carretera, pero es poco común. Si lo recuerdas, sabes que era algo especial. Un solo bocado te transportaba a un lugar de palmeras, loros y vasos de plástico de recuerdo. ¿Recuerdas esas enormes paletas arcoíris que apenas cabían en la boca?
Enrolladas en espirales perfectos y envueltas en celofán crujiente, las paletas Jumbo eran el postre perfecto para después justo antes de volver a casa. Se vendían cerca de las salidas, en los mostradores de dulces y en todas las tiendas de recuerdos. Brillantes, llamativas y casi imposibles de terminar en un día. Los niños las agarraban con orgullo como prueba de que habían conquistado el parque, mientras los padres se quejaban de las caras pegajosas y los subidones de azúcar en el coche de vuelta a casa. ¿Por qué importaban? Porque eran tradición. Cada visita al parque terminaba con una. Pero con el tiempo perdieron popularidad, reemplazadas por todo cubierto de chocolate, palomitas de maíz originales y postres ideales para Instagram. Aún así, las piruletas gigantes siguen vivas en la memoria y en viejos álbumes de fotos, donde los niños las sostienen frente a las norias como trofeos. ¿Alguna vez te regalaron una de esas piruletas gigantes con forma de espiral? Cuéntanos qué regalo significaba día completo a tu favor. El Parque de la Infancia. Antes de que las golosinas preenvasadas llenaran las vitrinas congeladas, los sándwiches de helado hechos a mano eran una joya clásica de los parques temáticos. Elegías tu galleta, generalmente con chispas de chocolate o avena, y tu sabor de helado, y luego veías cómo un empleado servía, aplastaba y envolvía tu creación en papel encerado. Servidos frescos y a menudo derritiéndose más rápido de lo que podías comerlos, estos sándwiches eran desordenados, enormes y totalmente mágicos. Importaban porque estaban hechos solo para ti, personalizados y llenos de encanto. Aquí no había cuadrados idénticos de fábrica. Algunos parques incluso ofrecían chispas o coberturas de chispas de chocolate prensadas en los lados. Con el tiempo, fueron reemplazados por barras novedosas y sándwiches producidos en masa por su rapidez y eficiencia. Pero estos originales sándwiches hechos a mano valieron la pena la espera. Si alguna vez has sostenido uno con ambas manos mientras intentabas mantener tu camisa limpia, conoces la alegría. No era solo postre, era en parte espectáculo, en parte indulgencia. A continuación, probamos clásicos salados y sabrosos, y platillos de la vieja escuela que nos dieron días enteros de montañas rusas y quemaduras de sol. Mucho antes de que los pretzels se rellenaran de queso o se convirtieran en híbridos de postres, los parques de atracciones servían pretzels suaves y salados, grandes, masticables y, por lo general, un poco horneados en exceso. Venían de vitrinas metálicas para calentar, apiladas en estantes giratorios detrás de los mostradores de concesión. ¿Qué los hacía especiales? Los diminutos sobres de mostaza pegados con cinta adhesiva al envoltorio de papel. Abrir uno y apretarlo contra esa masa retorcida era parte de la experiencia. Importaban porque eran confiables, saciantes y fáciles de comer con una mano mientras esperábamos en la fila. Mordisqueábamos el borde exterior. Dejábamos el centro salado para el final y tal vez intercambiábamos bocados con nuestro hermano pequeño. Con el tiempo, los pretzels gourmet, los bollos de pretzel y los bocaditos de pretzel se llevaron el protagonismo. ¿Pero esos clásicos retorcidos salados? ¿Tenían alma? ¿Un poco secas? Claro, pero siempre confiables. Eran el combustible que impulsaba las largas jornadas en el parque antes de que llegaran los patios de comidas y las franquicias. A veces, los mejores bocados vienen con un toque de simplicidad y un toque de mostaza. Antes de los refrescos embotellados a $7 y las máquinas rellenables de Coca-Cola Freestyle, una de las mejores delicias en un parque temático clásico era una cerveza de raíz bien fría servida en una taza de plástico de recuerdo. Estas tazas tenían una temática. Algunas parecían barriles, otras mini jarras o personajes de dibujos animados y se podían rellenar durante el día. Los vendedores las llenaban con cerveza de raíz gaseosa y helada, a veces directamente de fuentes de barril o incluso de barriles en zonas temáticas del oeste. ¿Por qué importaba? Porque era más que una bebida. Era un objeto de colección. La guardabas todo el día, la rellenabas después de las atracciones y te la llevabas a casa como recuerdo. Con el tiempo, estas fueron reemplazadas por tazas de recuerdo más genéricas y sistemas digitales de refrescos. Pero el encanto de pasear por un parque con una cerveza de raíz en una taza de imitación madera, atemporal. Pegajosa, nostálgica y llena de efervescencia, esta bebida refrescaba los días de verano y hacía que las excursiones al parque fueran más personales. Un sorbo dulce y almibarado a la vez. Los perros calientes con chili de 30 centímetros eran los reyes de los menús clásicos de parques, donde te retabas a terminarlos.
Servidos en bandejas envueltas en papel aluminio, estas enormes salchichas se cubrían con abundante chili, queso rallado y, a veces, cebolla o jalapeños picados. Se necesitaban al menos 3 servilletas y normalmente una mesa de picnic abierta para sobrevivir al primer bocado. Importaban porque convertían un perrito caliente normal en todo un acontecimiento. Los parques de los años 60 a los 80 los usaban para atraer a visitantes hambrientos que querían más que un refrigerio, pero menos que una comida formal. No andabas con uno de estos. Te sentabas, te encorvabas y esperabas que tu camisa sobreviviera. Con el tiempo, el desorden y el tamaño los hicieron menos prácticos a medida que los menús se simplificaban y aumentaba el tráfico peatonal. Pero para quienes los recuerdan, estos perritos calientes con chile eran legendarios. Con solo ver esa bandeja abarrotada, sabías que estabas a punto de cometer un delicioso error. Si alguna vez lo superabas, te ganabas un lugar en el Salón de la Fama de los parques de atracciones. La masa frita era el dulce aroma que te guiaba por los paseos marítimos y las calles centrales de los parques de atracciones clásicos. Redondeles de masa aplanados se freían al instante, se espolvoreaban con montañas de azúcar glass y se te servían en un plato de papel tan caliente que empañaba tus gafas de sol. El resultado: bordes crujientes, centros masticables y azúcar por todas partes. Algunos parques los llamaban orejas de elefante, otros ofrecían azúcar con canela como opción. Pero el clásico en polvo siempre era la estrella. Importaba porque no era solo un capricho, era una experiencia. Arrancaste pedazos, te quemaste los dedos y dejaste un rastro de azúcar blanca en tus pantalones cortos. Con el tiempo, los pasteles de embudo y los churros ocuparon el espacio de los postres fritos, pero la masa frita era la original. No tenía la forma perfecta ni estaba lista para la cámara. Era personal, desordenada e inolvidable. ¿Cuál de estos clásicos de parques temáticos extrañas más? ¿Pretzels, perritos calientes con chili, masa frita o jarras de cerveza de raíz de recuerdo? Comparte tu elección en los comentarios. Los sándwiches de mortadela frita, que en su día fueron un clásico de las ferias, se hicieron populares en muchos parques temáticos regionales durante los años 60 y 70. Su preparación era sencilla. Mortadela gruesa frita hasta que los bordes se curvaban. Se colocaba entre rebanadas de pan blanco o un panecillo blando y se cubría con mostaza amarilla o una loncha de queso americano. A veces se les añadía cebolla o pepinillos, pero no se trataba de comida gourmet, sino de comida reconfortante. Servidos en pequeñas planchas detrás de los mostradores o en cafeterías de carretera dentro del parque, ofrecían un bocado rápido y salado que se te quedaba grabado en la memoria toda la tarde. ¿Por qué eran importantes? Porque eran comida de verdad, no bocadillos procesados ni dulces, sino algo familiar y saciante. Con el tiempo, el sándwich de mortadela fue reemplazado por opciones más populares como hamburguesas y perritos calientes. Pero para quienes crecieron con ellos, la mortadela frita evoca el sonido de las parrillas chisporroteantes, el olor a fiambre asado y la emoción de probar un bocado justo antes de volver a la fila del tío Vivo. Antes de los granizados y las estaciones de bebidas heladas, existían los conos de nieve, vibrantes montículos de hielo picado en conos de papel, bañados en siropes pegajosos de colores eléctricos: rojo cereza, frambuesa azul, lima verde neón. Cada sabor era una delicia azucarada en un día caluroso. No se trataba de elegantes postres de hielo raspado con coberturas exóticas. Eran sencillos, dulces y absolutamente refrescantes. Se sostenía el cono con ambas manos mientras el sirope goteaba por los brazos y te teñía los labios de un azul brillante. Los parques temáticos tenían carritos enteros dedicados a los conos de nieve, a menudo operados por adolescentes que llenaban los vasos con máquinas de raspado de hielo con manivela y dispensadores de sirope manuales. ¿Por qué eran importantes? Porque te refrescaban y te hacían sonreír al mismo tiempo. Con el tiempo, fueron reemplazados por bebidas congeladas de alta tecnología, máquinas de granizados y batidos. ¿Pero ese cono de nieve de papel? Era la alegría del verano, envuelto en una servilleta, compartido con amigos y siempre derritiéndose más rápido de lo que podías comerlo. Próximamente, dulces, palomitas clásicas y novedades retro que daban a cada salida de la atracción una razón para detenerse a picar algo. Antes de las palomitas de maíz con caramelo gourmet y los recipientes rellenables, los parques antiguos servían palomitas en pequeños cubos de recuerdo con forma de personajes de dibujos animados, tambores de circo o mascotas de la atracción.
Las palomitas estaban recién hechas, ligeramente saladas, y a menudo se servían en recipientes novedosos manchados de mantequilla que los niños rogaban por conservar. Estos cubos importaban porque convertían un refrigerio básico en un recuerdo imborrable. Comías mientras hacías cola o veías desfiles, y luego te llevabas la cubeta a casa para guardar crayones, juguetes o canicas. Parques como Disney, Kings Island y Busch Gardens se inclinaron mucho por esta tendencia durante los años 70 y 80, convirtiendo la cubeta de cada temporada en un objeto de colección. Con el tiempo, los diseños y recambios producidos en masa se convirtieron en la norma, pero el encanto de los estilos antiguos, coloridos, moldeados y completamente imprácticos, sigue siendo inigualable. Las palomitas en sí no eran especialmente especiales, pero el recipiente las hacía mágicas. Si alguna vez tuviste una de esas cubetas de la vieja escuela traqueteando en el maletero de camino a casa, sabes lo dulce que era esa nostalgia mantecosa. Los plátanos congelados en un palito, bañados en chocolate intenso y a veces cubiertos con nueces picadas o chispas, eran el postre más o menos saludable de los parques temáticos antiguos. Servidos en carritos de refrigerios y congeladores, eran un capricho fresco y fácil de llevar que se sentía como una recompensa después de un largo día bajo el sol. Envueltos en papel de aluminio o papel encerado, requerían esfuerzo para comerlos, pero eso los hacía durar más que una bola de helado. A los padres les gustaban porque se sentían un poco mejor que el algodón de azúcar, y a los niños les encantaba el crujido del chocolate dando paso al plátano congelado. Importaban porque eran diferentes, menos comunes, más novedosos y siempre vinculados a esa energía nostálgica de consiéntete de los parques. Con el tiempo, se desvanecieron a medida que los dulces más decadentes se impusieron, pero el plátano congelado todavía aparece ocasionalmente en parques más pequeños o de temática retro. Si recuerdas haber abierto uno en una tarde cálida, recuerdas más que el postre. Recuerdas ese momento perfecto en el parque, dulce y sencillo. El algodón de azúcar era la máxima expresión de la euforia en los parques temáticos clásicos. Nubes pastel de azúcar hilado, envasadas en bolsas de plástico transparente que se empañaban con el calor y se pegaban a los dedos incluso antes de abrirlas. A diferencia de los envases de plástico actuales o los sabores sofisticados, la versión tradicional solo venía en azul y rosa, esponjosa, pegajosa y totalmente irresistible. A menudo la vendían vendedores ambulantes por el parque, o se hacía girar en vivo en cabinas de cristal donde los niños la veían girar alrededor de un cono de papel como por arte de magia. ¿Por qué importaba? Porque era en parte un espectáculo, en parte un capricho. Ninguna fila de atracciones o desfile estaba completo sin alguien aferrado a una bolsa de algodón de azúcar. Con el tiempo, la salud, las tendencias y los envases modernos reemplazaron el encanto de antaño. Pero el sabor de esos bocaditos ligeros nunca nos abandonó del todo. No era solo un refrigerio, era un recuerdo, un accesorio para fotos y un rito de iniciación cargado de azúcar. ¿Eligiste palomitas, algodón de azúcar o esos plátanos helados con chocolate? Cuéntanos qué dulce no te faltaba en el parque. Antes de que las palomitas o la pizza con pepinillos se convirtieran en tendencias extravagantes en los parques, muchos ofrecían el refrigerio salado original. Pepinillos gigantes en un palito. Sacados directamente de grandes frascos o recipientes de plástico, estos bocadillos fríos y salados se pinchaban en brochetas de madera y se vendían en los mostradores, a menudo junto con refrescos embotellados y manzanas acarameladas. Eran crujientes, jugosos e increíblemente refrescantes en un día caluroso, además de económicos. Los niños los agarraban como piruletas, mordiendo su crujiente sabor avinagrado entre atracciones, mientras que los padres apreciaban su simplicidad sin ensuciar. ¿Por qué eran importantes? Porque eran divertidas, diferentes y aportaban ese toque carnavalero sin ser fritas ni azucaradas. Con el tiempo, fueron reemplazadas por bocadillos más modernos y cool, pero los pepinillos en palito aún se ven en algunos parques y ferias de temática retro. Si alguna vez paseaste por un parque con uno en la mano, con los labios fruncidos y los ojos llorosos, lo sabes. Era extrañamente satisfactorio, totalmente memorable y justo el tipo de bocadillo peculiar que hacía tan mágicos a los parques temáticos antiguos. Pegajosas, brillantes y casi demasiado bonitas para comer, las manzanas acarameladas fueron un clásico en casi todos los parques temáticos durante décadas. Las manzanas frescas se sumergían en caramelo caliente y pegajoso,
y a veces se rebozaban en cacahuetes, trozos de caramelo o chispas antes de colocarlas en una lámina de cera para que se enfriaran. Una vez endurecidas, se envolvían en celofán transparente y se ataban con una cinta, o se te entregaban directamente en un palito de madera. Importaban porque combinaban dulzor con la textura justa para que pareciera comida de verdad. Te sentías como un campeón si terminabas una antes de que se volviera demasiado pegajosa o desordenada. Las manzanas acarameladas solían venderse cerca de tiendas de recuerdos o mostradores de panadería, y morder una era parte de la tradición del final del día. Con el tiempo, dieron paso a postres más fáciles de preparar, como rodajas de manzana acaramelada o vasitos para mojar, pero nada se compara con la experiencia de roer una manzana Granny Smith cubierta de caramelo. Era un reto, un recuerdo y una sonrisa pegajosa, todo en uno. Mucho antes de la llegada de los chicles sin azúcar y los Skittles liofilizados, los niños acudían en masa a los mostradores de dulces de los parques temáticos clásicos en busca de un favorito peculiar: los cigarrillos de caramelo. Hechos de palitos de caramelo con puntas rojas que imitaban un extremo encendido, estas pequeñas novedades se empaquetaban en mini cajas de cartón que se parecían sospechosamente a los auténticos. Vendidas como una broma, un capricho y un rito de iniciación, eran controvertidas y tremendamente populares. ¿Por qué importaban? Porque daban una sensación de madurez, rebeldía y un toque de humor, sobre todo cuando los niños se pavoneaban fingiendo fumarlas mientras esperaban en la fila de los autos chocadores. Con el tiempo, la creciente preocupación por la publicidad del tabaco dirigida a niños provocó su desaparición de los estantes, pero para quienes las recuerdan, eran una diversión inofensiva con un toque de nostalgia. ¿El sabor? Como las Sweet Tarts sin el sabor ácido. ¿El recuerdo? Inconfundible. Próximamente, novedades extravagantes, bebidas retro y postres que también servían como souvenirs, y a veces incluso como juguetes. Si visitaste un parque temático en los 70 u 80, probablemente te tomaste un vaso de esa misteriosa bebida de naranja. Ni refresco ni jugo, pero definitivamente dulce y fría. Servida en vasos de papel encerado o tazas de recuerdo de marca, esta bebida de color naranja brillante sabía a tan diluido con un toque de sirope. Solía formar parte de las comidas infantiles o se vendía en puestos cerca de atracciones infantiles y áreas de descanso a la sombra. ¿Por qué importaba? Porque era asequible, estaba en todas partes y refrescaba al instante. No era sofisticada ni gaseosa, pero combinaba a la perfección con palomitas, pretzels o un día caluroso. No te preguntabas qué contenía, simplemente sabías qué significaba que te lo estabas pasando bien. A medida que la oferta de bebidas se expandió para incluir granizados, tés embotellados y bebidas energéticas, la humilde bebida de naranja fue desapareciendo. Pero pregúntale a cualquiera que creció con ella y te dirá: un sorbo podía transportarte directamente a la época de las mejillas quemadas por el sol y los talones de los boletos. Antes de los vasos con forma de personajes y las cubetas de palomitas coleccionables, uno de los recuerdos más encantadores del parque era una bola de helado de vainilla o fresa servida en un pequeño sombrero de plástico. Ya fuera un sombrero de vaquero de un parque temático del oeste o un casco de una atracción de construcción, estos originales recipientes eran en parte postre y en parte recuerdo. Los niños lamían los bordes, intentando no derramar el helado, mientras sus padres guardaban los sombreros en bolsas para llevárselos a casa. ¿Por qué importaba? Porque hacía que la comida formara parte de la fantasía. Cada cucharada parecía sacada de un cuento, no de un carrito de golosinas. Con el tiempo, el helado, los cucuruchos de helado y los vasos preenvasados se hicieron populares, y los sombreros novedosos se volvieron más difíciles de encontrar. Pero para quienes lo recuerdan, ese pequeño sombrero de plástico seguía vivo en baúles de juguetes, cajones de disfraces y fotos familiares. ¿Alguna vez guardaste uno de esos platos de plástico con forma de sombrero o bebiste refresco de naranja hasta que se te puso la lengua neón? Cuéntanos tu refrigerio vintage de parque más inolvidable en los comentarios. Mucho antes de las pizzas napolitanas horneadas en horno de leña y los pedidos por aplicación móvil, la pizza en los parques temáticos era algo sencillo. Rebanadas triangulares y grasientas servidas en cestas rojas de plástico forradas con finas láminas de papel encerado. La masa era suave y masticable, el queso elástico y el pepperoni relucía con aceite. Las rebanadas nunca eran perfectas, pero eso era parte de su encanto.
Cogías una bandeja, buscabas una mesa a la sombra y hacías malabarismos con tu rebanada mientras intentabas no dejar caer el queso derretido en tu regazo. Estas pizzas importaban porque eran rápidas, familiares y saciantes. El combustible ideal para la siguiente ronda de carritos de choque o montañas rusas. No analizabas la masa ni la salsa, simplemente comías, sonreías y seguías adelante. Con el tiempo, la pizza se volvió más refinada, con restaurantes temáticos e ingredientes artesanales. Pero esa rebanada blanda y clásica en una cesta roja sabía a pura infancia. ¿Sigues con hambre? A continuación, bebidas retro, combinaciones clásicas estilo centro comercial y la novedad masticable que se quedó, literalmente. De color morado brillante, escalofriante e imposible de resistir en un día de verano, el granizado de uva fue la bebida predilecta de los parques durante generaciones. Servido en vasos de plástico transparente con tapa abovedada y una pajita asomada, este helado tenía una dulzura almibarada que perduraba en la lengua mucho después del último sorbo. No era un batido ni un refresco, era algo único. Los parques temáticos los vendían en kioscos cerca de las atracciones acuáticas o las piscinas, a veces junto con variedades de cereza o frambuesa azul. Pero el de uva siempre destacaba por su artificial exquisitez. ¿Por qué importaba? Porque te refrescaba y hacía que tu lengua pareciera como si te hubieras tragado un crayón. A los niños les encantaba. Los adultos se dejaban vencer. Con el tiempo, los granizados se volvieron más sofisticados. Piensa en limonadas heladas o granizados carbonatados. Pero, ¿el granizado de uva? Era la infancia en un vaso. Manos pegajosas, bigotes morados y sonrisas por todas partes. Casi se podía oír el zumbido del carrusel cercano mientras se bebía, con la mente congelada y todo. Estos no eran nachos gourmet con guacamole y maíz asado. Eran los clásicos nachos de parque temático. Totopos finos y salados en una bandeja de plástico, bañados en una salsa de queso naranja brillante extraída de una máquina cromada. Quizás se les añadían unos jalapeños encurtidos por encima si uno se sentía atrevido. Servidos en puestos de comida y patios de comidas, eran fáciles de llevar, divertidos para compartir y peligrosamente adictivos. ¿Por qué importaban? Porque ese queso era oro líquido para un niño de los 80 o 90. No preguntabas de qué estaba hecho, simplemente lo mojabas hasta vaciar la bandeja. Estos nachos cubrían el hueco entre el almuerzo y la cena, y a veces servían como comida completa. Con el tiempo, los nachos gourmet y las opciones de tacos con queso se convirtieron en el centro de atención, pero nada supera la simplicidad de las papas fritas y el queso bomba. Un bocado evoca las servilletas de papel pegadas a los dedos y el sonido de los gritos de las atracciones a lo lejos, crujientes, con sabor a queso e inolvidables. Las hamburguesas con queso de los parques temáticos no eran sofisticadas, pero eran confiables. Envueltas en papel de aluminio brillante para mantenerlas calientes, estas hamburguesas incluían un pan blando, una fina hamburguesa de carne, una loncha de queso americano y quizás un chorrito de ketchup o mostaza. Los pepinillos eran opcionales. Cogías una del mostrador, encontrabas una mesa con vistas y la devorabas como si fuera gourmet. ¿Por qué importaba? Porque era la misma siempre, sin importar el parque ni el estado. Estas hamburguesas envueltas en papel aluminio eran asequibles, fáciles de llevar y perfectas después de una mañana de atracciones giratorias y juegos de arcade. Con el tiempo, los parques temáticos se inclinaron por restaurantes de marca y menús personalizables, y la humilde hamburguesa de papel aluminio se convirtió en una rareza. Pero si alguna vez te sentaste en un banco con una en la mano, el envoltorio crujiendo en tu regazo y el pan ligeramente aplastado, lo recuerdas. Era rápida, reconfortante y absolutamente nostálgica. Un bocado y de repente la música del carrusel sonaba un poco más dulce. Con su espiral azul cielo y trocitos de caramelo escondidos en su interior, el helado de chicle era un favorito retro de los parques temáticos, tan caprichoso como las propias atracciones. El sabor era inconfundible, azucarado, sintético y absolutamente delicioso. Los niños acudían en masa a los mostradores de helados para disfrutar de una o dos bolas en conos o vasitos de papel, y los padres se preparaban para el inevitable subidón de azúcar. Pequeñas bolitas de chicle o trocitos masticables le daban a cada bocado una sorpresa inesperada. ¿Por qué importaba? Porque era un capricho que no se podía conseguir en cualquier lugar, a menudo reservado para excursiones al parque y vacaciones de verano. Era colorido, divertido y perfectamente caótico, igual que el propio día en el parque. Con el tiempo, el helado de chicle desapareció de los menús,
reemplazado por las tendencias de masa de galletas y caramelo salado. Pero el recuerdo de esa bola azul perdura en los dedos pegajosos y las sonrisas radiantes. ¿Qué dulce te trajo un mar de recuerdos? Helado de chicle, hamburguesas envueltas en papel aluminio, granizado de uva o nachos clásicos. Deja tu elección en los comentarios. Si tu parque temático clásico tenía una tienda de dulces, y la mayoría la tenía, lo más probable es que tuviera una vitrina llena de gruesos bloques de fudge. Chocolate, mantequilla de cacahuete, Rocky Road, arce y nuez. Las opciones eran infinitas. Los cuadrados se cortaban al momento y se envolvían en papel encerado, a menudo aún calientes de la sartén. Los llevabas en una pequeña bolsa de papel, picoteando mientras pasabas por las atracciones y los puestos de souvenirs. El fudge importaba porque era artesanal, un capricho y tenía un toque especial. No era un capricho impulsivo, era un capricho que elegías al final de un día largo y mágico. Con el tiempo, el auge de los dulces preenvasados y las barras de chocolate de marca desbancó a los tradicionales mostradores de fudge. Pero si alguna vez viste a alguien con delantal blanco verter fudge brillante sobre una placa de mármol, recuerdas lo especial que era. No era un simple postre, era nostalgia comestible, un bocado denso y rico a la vez. Antes de que los sabores de diseño y los cubos coleccionables se impusieran, las palomitas de maíz calientes con mantequilla se servían frescas en simples bolsas de papel blanco. Se formaban manchas de grasa al instante en los lados. Se compraban en carritos o mostradores cerca de la entrada, y el olor se extendía por el parque como una señal de que algo divertido estaba sucediendo. Importaba porque era universal. Todos las comían. Niños, adolescentes, abuelos. Eran un refrigerio fácil de llevar y, de alguna manera, hacían que cualquier experiencia fuera más festiva. Se comían palomitas durante los desfiles, mientras se observaba a la gente pasar o como recompensa después de una larga fila. A veces se te caían algunos granos al suelo y te reías al ver cómo entraban los pájaros. Las palomitas de hoy vienen cubiertas de caramelo o en envases rellenables con luces LED, pero en aquel entonces eran sencillas y sabrosas. Sostenías la bolsa caliente con ambas manos, te limpiabas los dedos en los pantalones cortos y seguías buscando más. Ahora adentrémonos en el mundo de las novedades. Delicias extravagantes que te hacían reír, señalar con el dedo y tal vez cuestionar tus decisiones de vida en el mejor sentido. A diferencia del suave brillo de las manzanas acarameladas, estas estaban bañadas en una cáscara de caramelo rojo brillante, tan dura que se oía cómo se rompía. A veces venían solas, a veces con chispas multicolores que se pegaban al exterior como purpurina comestible. Envueltas en celofán y atadas con un lazo, eran tan bonitas como difíciles de comer. ¿Por qué importaban? Porque eran un deleite visual, literalmente. Los veías primero en la vitrina y te convencías de comprar uno, sabiendo perfectamente que se te pegarían a los dientes. Los niños los llevaban con orgullo, lamiéndolos en lugar de morderlos, y la mayoría no los terminaba antes del viaje a casa. Con el tiempo, las opciones más suaves y fáciles de comer se impusieron, pero las manzanas acarameladas con chispas eran un icono de las golosinas tradicionales del parque. No solo te las comías, sino que las llevabas puestas. Labios pegajosos, dedos rojos y un subidón de azúcar que te llevaba hasta el aparcamiento. Los perritos calientes fueron en su día la comida más sencilla y satisfactoria que podías comer entre atracciones. Servidos en panecillos suaves y acomodados en barquitos de cartón endebles, venían cubiertos con mostaza, ketchup o una línea de pepinillos dulces si se lo pedías amablemente. Sin florituras gourmet, sin bollos brioche, solo un reconfortante sabor a carne caliente y salada. Importaban porque eran rápidos, baratos y sin ninguna pretensión. Podías devorar uno en 5 minutos y aún así llegar a tu siguiente ventana de Fast Pass o subirte al tobogán de tronco sin miedo a arrepentirte. Los barquitos de cartón se empapaban a mitad de camino y las servilletas nunca eran lo suficientemente grandes, pero nada de eso importaba. Con el tiempo, los perritos calientes fueron eclipsados por platos más llamativos como los tazones de macarrones con queso o los wraps de 30 centímetros, pero su lugar en la cultura gastronómica clásica de los parques es innegable. Un bocado de ese perrito caliente clásico y estás de vuelta al sol, con los zapatos desatados, la bandeja en una mano y una bebida fría en la otra. Un cono de helado suave bañado en una cobertura de chocolate con una capa mágica era un pequeño milagro del mundo de los parques temáticos.
Observabas hipnotizado cómo el chocolate líquido se endurecía al instante al contacto, formando una capa crujiente alrededor del cremoso helado que había debajo. A veces era de vainilla, otras de chocolate con leche. En cualquier caso, era un acontecimiento. El primer bocado siempre rompía la capa, esparciendo copos por todas partes y revelando el suave centro interior. ¿Por qué importaba? Porque añadía el toque teatral justo para que un simple cono se sintiera como una experiencia superior. Hacías fila para verlo, no solo para comerlo. Con el tiempo, postres helados más elaborados llenaron el menú, pero los conos mágicos aún perduran en la memoria, y en algunos parques afortunados que los conservaron. No era sofisticado, pero fue divertido. ¿Quién recuerda ese primer mordisco a un cono mágico? O la batalla contra una manzana acaramelada con chispas. Cuéntanos qué tentempié original te llevarías si pudieras. Estos no eran los pretzels de siempre. Eran palitos de pretzel enormes y gruesos bañados en chocolate con leche o blanco, a veces cubiertos con chispas de colores, nueces picadas o azúcar de colores. Se vendían en vitrinas o mostradores de dulces y se mantenían erguidos como trofeos comestibles, fáciles de agarrar, imposibles de ignorar. ¿Por qué eran importantes? Porque combinaban lo salado y lo dulce en un tentempié perfecto para llevar. Mordisqueabas la parte superior como un bastón de caramelo, mordías el crujiente pretzel de abajo y finalmente te rendías cuando el chocolate se derretía al sol. Eran peculiares, satisfactorios y sorprendentemente saciantes, ideales para compartir o guardar para más tarde. Con el tiempo, estos fueron reemplazados por postres más elaborados o alternativas saludables, pero su lugar en la historia de los bocadillos de parque es sólido. El chocolate a menudo se desprendía en trozos grandes y los dedos terminaban pegajosos, pero valía la pena. Un vistazo a esas barras brillantes en una rejilla giratoria y lo sabías, era el verdadero. Mucho antes de que los amantes de la gastronomía lo elogiaran, el chili en un tazón de pan fue la comida de parque original, digna de Instagram, décadas antes de que existieran las redes sociales. Recibías un cucharón de chili espeso y picante vertido en un tazón de masa madre ahuecado, con el borde ligeramente crujiente y el centro cálido y suave. Comías el chili con una cuchara y luego, lentamente, arrancabas trozos del tazón hasta que no quedaban más que migajas. Importaba porque era sustancioso y satisfactorio, algo que podías disfrutar sentado entre montañas rusas y juegos de feria. En parques con clima más frío o eventos nocturnos, te calentaba rápidamente. Con el tiempo, estos fueron reemplazados por artículos más portátiles y menos opciones de comida real. Pero si recuerdas sentarte bajo la sombra de un pabellón, raspando el chile del borde del pan con la cuchara, sabes lo especial que se sentía. No era solo comida, era una experiencia. ¿Un poco pesado antes de las atracciones giratorias? Sí, pero lo suficientemente delicioso como para que no te importara en absoluto. A principios de la década de 2000, los Twinkies fritos irrumpieron en la escena de los parques temáticos, dorados, grasosos y completamente exagerados. Estas delicias de feria se rebozaban, se sumergían en aceite caliente y se espolvoreaban con azúcar glass hasta que parecían sacadas de un sueño azucarado. Pedías uno en un plato de papel, mordías su crujiente exterior y descubrías un centro cremoso, cálido y pegajoso en su interior. ¿Por qué importaban? Porque abrazaban el exceso de comer en los parques temáticos. Ridículo, innecesario y completamente irresistible. Los niños se retaban a comérselos. Los adultos fingían que solo estaban probando un bocado. Los Twinkies fritos no duraron mucho en los menús, descontinuados por iniciativas más saludables y cambios en las colaboraciones con los proveedores, pero por un breve instante fueron icónicos. Si alguna vez probaste uno, recuerdas la culpa y la sonrisa. Nunca se trató de nutrición, se trataba de novedad, y por una vez a nadie le importaba si sus dedos estaban cubiertos de aceite y azúcar. Ese era el objetivo. Algunos parques y complejos turísticos temáticos para familias lo llevaron un paso más allá. Ofrecían kits de s'mores que podías asar tú mismo en fogatas designadas. Recibías un paquete pequeño con galletas Graham, malvaviscos y cuadrados de chocolate, a veces con una brocheta de madera incluida. Te acurrucabas alrededor de una fogata crepitante, tostabas tu malvavisco justo como te gustaba y lo aplastabas todo en ese sándwich pegajoso perfecto. ¿Por qué importaba? Porque convertía el postre en un recuerdo. Las familias se unían, las parejas reían y los niños se llenaban el pelo de malvaviscos.
No era algo que se pedía sin más, era algo en lo que se participaba. Con el tiempo, los kits de s'mores desaparecieron de la mayoría de los parques, considerados demasiado sucios o arriesgados. Pero para quienes los recuerdan, la alegría de asar tu propio malvavisco bajo las estrellas es imposible de replicar. Era el raro capricho de los parques temáticos que requería paciencia y que se recompensaba con una perfección pegajosa y chorreando chocolate. ¿Alguna vez asaste s'mores en un parque o resort? ¿O probaste un Twinkie frito por la emoción? Comparte tu anécdota retro más loca abajo. Ninguna lista de parques temáticos vintage estaría completa sin esos peculiares y adorables helados de dibujos animados. Esos con ojos de chicle ligeramente derretidos y caras distorsionadas. Se vendían en carritos móviles o congeladores y presentaban personajes como Bugs Bunny, Sonic, las Tortugas Ninja o Mickey Mouse. Las barras solían ser una mezcla de sorbete de frutas o helado de vainilla, envueltas en un envoltorio colorido y destinadas a derretirse al abrirlas. ¿Por qué importaban? Porque eran divertidas, coleccionables y llenas de personalidad, incluso si la cara nunca lucía del todo bien. No te importaba que los ojos estuvieran torcidos o la sonrisa deformada. Te encantaban de todos modos. Los niños las pedían, posaban con ellos y siempre mordía primero los ojos de chicle. Aunque todavía se pueden encontrar algunas versiones hoy en día, la época dorada de estas barritas ya casi ha pasado, reemplazadas por opciones más uniformes y refinadas. Pero esa carita rara en un palito era pura magia de parque temático, imperfecta e inolvidable. Otro 30 palabras. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los sabores olvidados de los parques temáticos. ¿Qué snack clásico extrañan más? Compartan su favorito abajo y mantengan viva la nostalgia con cada bocado. Hasta la próxima.